Queridos hermanos, muy buenas noches. Pues estamos nuevamente aquí reunidos. Muchas gracias a todos por estar aquí perseverando. Gracias a Dios que nos ha permitido reunirnos una ocasión más y gracias a cada uno de vosotros justamente por esta intención y perseverancia en seguir aprendiendo cosas de Dios. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a iniciar nuestra catequesis como en otras ocasiones. Pediré que, o sea, la forma de organizarnos es que haremos la exposición del tema y una vez que se haya empezado la exposición del tema, reservaremos un espacio ya hacia el final, después de la exposición, para preguntas y respuestas. En calidad de que estemos haciendo la exposición, les pediré que pongáis nuestros micrófonos en silencio y sin más, iniciamos, como siempre, encomendándonos al Espíritu Santo, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar para la gloria de Dios, bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues sin más, queridos hermanos, recordemos que estamos dentro del primer mandamiento, justamente amarás a Dios sobre todas las cosas. De hecho, digamos que dentro de lo que es, recordemos que el mandamiento, pones el primer mandamiento, estamos en la tercera parte de lo que es el catecismo, que se llama la vida en Cristo, en la segunda sección, que se llama los 10 mandamientos, y estamos en el capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hemos estado viendo el capítulo 1 y hemos hablado del capítulo 1 desde diferentes puntos, ya sea hemos hablado de hemos visto el primer mandamiento desde el punto de vista de la caridad, de la esperanza, de la fe, de diferentes elementos. Entonces, bueno, pues ahora estamos en el título 2 que se llama Solo a Él darás culto, ¿vale? Entonces, nos habla justamente esta primera parte acerca de el deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Entonces, bueno, lo que nos dice el catecismo es que nos recuerda que todos tenemos, de hecho, está redactado como tal en esa libertad de pensamiento, también tenemos derecho a lo que se ha llamado la libertad de profesar nuestra fe, la libertad religiosa. Y en este punto hace un especial énfasis el catecismo, porque nos dice que el ser humano, que por siempre hemos sido nosotros un ser religioso, siempre en todas las épocas, todas las culturas, en todo el mundo, siempre el ser humano ha estado en busca de su creador. Entonces, buscando siempre su creador, pues también se ha de reconocer el derecho que toda sociedad tiene para poder practicar la religión de su elección, ¿no? Y en ese sentido, pues dice que los gobiernos y las sociedades en general deben reconocer este mismo derecho de poder practicar la libertad religiosa y destinar espacios específicos para poder llevar a cabo esta práctica de la fe. Es muy común hoy en día decir que hay unas personas que se quieren empeñar y es quizá tal vez en algunos lugares es como la opinión preponderante, el decir, pues sí, tú quieres practicar tu religión, está bien, hazlo, pero solamente en tu casa o solamente en la iglesia donde no te vea nadie, donde tú puedes estar pues oculto, ¿no? Nos dice el catecismo que no hay que olvidar que la misma Trinidad pues habla de tres personas, que ya en sí misma pues es el ejemplo que nosotros tenemos en la Trinidad, pues son simplemente, estamos hablando de un plural. Y siempre hemos visto y hemos hablado en otras ocasiones de la importancia que en el catecismo se da a esta sociedad, a que nosotros busquemos siempre el vivir y el trabajar junto con los demás.
En ese sentido, por eso dice que tenemos el derecho y la observancia de poder practicar nuestra fe en lo individual, pero también de forma colectiva. Y entonces debemos de tener esa libertad para poder llevar a cabo la práctica de nuestra fe, tanto en lo privado, pero también en lo público, ¿no? Y aquí, bueno, pues también entra el tema de procesiones, cualquier cosa que uno quiera hacer, porque al final del camino no hay que olvidar que nosotros decimos que Dios es la eterna sabiduría, el Dios bueno por excelencia. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, pues, no darle culto y no dar todo lo que nosotros tenemos solamente a Él, ¿no? A Dios, y cómo quisieran algunos que quizá tal vez no se vean, que lo hagamos en lo privado. ¿Por qué habríamos de hacer eso si, pues, Él mismo nos creó así, como seres sociales, para poder nosotros darle este culto delante de cualquier persona, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante ahora. Dice, y esta parte, queridos hermanos, es sumamente importante, y quiero resaltar porque dice este punto del catecismo, justamente el 2104, nos dice, todos los hombres están obligados a buscar la verdad. Qué interesante es este punto, ¿no? Porque hay veces que yo, bueno, yo creo que todo el mundo a veces en algún, bueno, a lo mejor no todo el mundo, pero muchas de las veces nosotros llegamos a crearnos o a generar las clásicas preguntas, ¿no? De yo por qué estoy aquí, para cuál es mi visión, mi misión, hacia dónde debo de ir, o sea, esas preguntas existenciales que son clásicas. Pues justamente el catecismo nos viene a dar la respuesta de una que no es menor, ¿no? Y nos dice que todos los hombres están obligados a buscar la verdad. Es decir, el seguir a Dios no es algo que yo deba de hacer porque se me pega la gana o no se me pega la gana, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos un profundo sentido de justicia, pues es de justicia estar buscando tener una relación por aquel o con aquel que nos creó, que creó todo este mundo. Entonces es natural que nosotros querramos buscar a ese originador de todo. Hay algunas personas que dicen, es que lo más importante en la vida es ser libre, ¿no? El ser libre es lo más importante, pero hay veces que vale la pena preguntarse, ¿para qué quiere uno ser libre? Porque, pues algunos dicen, yo quiero ser libre para hacer lo que se me pegue la gana. Entonces, pues como que las cosas vienen como que mal estructuradas, ¿no? Quiero ser libre para hacer lo que me dé la gana, ¿no? Lo que se me dé la gana. Y luego se me da la gana de ser libre, ¿no? Entonces, como que ahí hay algo, un eslabón que falta. O sea, como que ese principio de libertad, muchas veces hemos dicho que una persona realmente es libre en el momento que está lejos de ataduras, lejos de estar como atrapado en las cosas que el cuerpo nos trata de mandar que queremos, ¿no? Entonces, si nosotros realmente queremos ser libres, y nos dice es que estamos obligados a buscar la verdad. Y cuando nos dice esto, el catecismo, pues nos obliga siempre a que, de hecho, así lo formula el catecismo, dice, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su iglesia. Y una vez conocida, abrazarla y a practicarla. De hecho, lo que nosotros podemos inferir que como estamos, nos dice que estamos obligados a buscar la verdad, luego entonces es que seguramente en ese juicio final que nosotros tenemos o que tendremos, muchas veces hemos dicho que el juicio, cuando seamos examinados, seremos examinados en el amor, y eso es cierto, pero también seguramente seremos examinados en qué tanto hicimos en nuestra vida por buscar la verdad, ¿no? Y entonces, esta formulación me parece maravillosa porque nos dice que estamos obligados a buscar la verdad, pero además, es decir, que no es que yo me crea algo, sino que al final yo estoy obligado a estar buscando la razón de por qué creer lo que creo. Ese es el punto importante, ¿no? Estar buscando realmente la verdad de las cosas. Y cuando nos dice que cuando hemos logrado encontrar la verdad, entonces estamos, o lo que, la actitud que se esperaría natural de nosotros sería abrazar esa verdad y seguirla, y sobre todo en lo que tiene que ver con Dios y practicarla, ¿no?
¿Qué nos viene a decir esto? Que si nosotros nos tomáramos en serio justamente la razón de ser de nuestra vida, sería natural que nosotros buscáramos a Dios. Y al buscar a Dios, seguro encontraríamos a Jesús, porque es la verdad. Él lo decía, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, qué interesante es esto. De hecho, la verdad es que a mí me han llamado la atención varios testimonios de personas que, pues, como que en esta búsqueda de la verdad han hecho esa transición de diferentes religiones. Recuerdo, por ejemplo, hay un cardenal que fue muy, muy famoso porque era el cardenal, bueno, el cardenal Newman, fue cardenal en la Iglesia Católica, pero es que antes él fue como que uno de los exponentes más importantes este, de la religión en Inglaterra, ¿no? La anglicana, la religión anglicana. Entonces, como él era una persona que siempre estaba como buscando la verdad y esa búsqueda de la verdad lo llevó a reconocer que en la fe católica era donde él realmente encontraba la verdad. Renunció, de hecho, a todas aquellas ventajas que él tenía, porque ya digo yo que era un prelado muy importante, y renunció a rentas, renunció a mucho bienestar económico por seguir lo que él en conciencia daba por sentado que era la verdad, ¿no? Así personas como estas, hay un escritor muy famoso del siglo XIX, que era que este escritor, pues, digamos igual, él pasó primero, él nació siendo anglicano, después se hizo ateo, luego se hizo protestante y finalmente cayó en la parte de la religión católica, porque, pues, al final del camino, él estaba buscando la verdad. Y eso por decir algunos ejemplos antiguos, ¿no? Pero a mí me viene mucho a la mente, inclusive una vez en mi parroquia, tuve la oportunidad de ir a visitar una conferencia que dio, pues, un imán, ¿no? Era como un dirigente religioso musulmán que se había convertido justamente a la religión católica. Y él nos explicaba que él, su inquietud desde muy pequeño, era, sí, él había recibido el Islam desde que era pequeño, pero su inquietud siempre iba más allá, era preguntarse cosas, era tratar de buscar encontrar esa verdad. Y esa verdad lo llevó a la religión católica. Y el gasto que tuvo que pagar para poder llegar a esa transición fue muy duro, ¿no? Porque los musulmanes y en el grupo donde él estaba eran especialmente duros, ¿no? Porque cuando él renunció a su fe, pues fue perseguido hasta por su propia familia, fue golpeado, maltratado, inclusive a grado tal en alguno de esos, él lo dieron por muerto. Pensaron que lo habían golpeado y maltratado de forma tal que estaba muerto. Él no estaba muerto y al final del camino se recuperó, se fue de su país y vino, y no sé realmente dónde vivía, pero la conferencia la dio aquí en España. Y esa persona nos daba su testimonio y era muy duro en ese sentido. Tuvo que renunciar a todo porque se atrevió a decir que él seguía la verdad y la verdad lo llevó al catolicismo. Entonces, pues es muy importante esto. Entonces, como digo yo, si nosotros siempre buscáramos la verdad, seguramente íbamos a llegar ahí. Hay quienes han hecho esta reflexión, decían, es que todos, cuando nos muramos, vamos a llegar a tener ese juicio personal. Y en ese juicio personal nos vamos a encontrar con que Jesús ha sido nuestro Salvador. Y ahí no hay vuelta de hoja, ¿eh? Vamos a llegar todos, católicos, protestantes, anglicanos, agnósticos, ateos, todo el mundo va a llegar ahí. Entonces, bueno, se salvarán unos sí, otros no, según su propia actuación, ¿no? Pero lo que, sin lugar a dudas, se van a encontrar todos, musulmanes, hindú, todo el mundo, es que se van a encontrar con Jesús delante, ¿no? A lo mejor algunos de ellos jamás se dieron cuenta, ni nunca supieron, ni recibieron esta religión, cristiana, pero sin lugar a dudas, Jesús estará ahí presente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos lleva a pensar por qué Jesús lo pensó de esta manera, o sea, eh, por qué Jesús nunca, por ejemplo, cuando la gente estudia el tema de las religiones, se dan cuenta que cuando alguien habla, por ejemplo, del Islam,
se dan cuenta que al principio la gran difusión que tuvo el Islam en todo el mundo fue porque Mahoma, digamos que fue convirtiendo lugares, pero a fuerza de espada, ¿no? Por la fuerza. En el caso de Jesús, vemos que su práctica nunca fue de esa manera. Él siempre llegó poco a poco con sus palabras, con sus prédicas, con esas verdades que nos retumban en la cabeza de forma tal que es tal y como él lo pensó, ¿no? Porque él no quería imponer la religión, él no quería obligar a nadie, sino quería más que vencer, quería convencer cerca de las cosas de la importancia de esto, ¿no? Hemos hablado en otros momentos acerca de cómo fue, por ejemplo, la misma conversión del imperio hegemónico más importante de su tiempo, que era el imperio romano, y nunca llegó la religión, o sea, la religión católica fue llegando a diferentes estratos, de diferentes culturas y demás, pero siempre fue convenciendo acerca de lo grande que era el amor, ¿no? Y así fue convenciendo hasta que llegó a convertir un imperio tan grande como el romano. Evidentemente, a lo largo de la historia, pues ha sido muy perseguida. Lo fue en el caso romano, o lo fue muchas ocasiones después con el comunismo, con el nazismo. Hoy mismo en día, ¿no? No está de moda decir yo soy católico. No, no es fácil, ¿no? Porque estamos continuamente, pues como bombardeados acerca de la gente que está alrededor de nosotros y nos dice, no, es que eso ya está pasado de moda, no, es que, pues eso no es lo de hoy, es que eres un fanático, eres un ultra, ¿no? Eres un ultracatólico, ¿no? Que quién sabe qué es ultracatólico, pero bueno, son frases que comúnmente escuchamos. Pero sin embargo, lo que nosotros seguimos en esta profesión de la religión católica, nosotros vemos que ha sido la misma siempre, siempre. Nuestra iglesia siempre pues, llevado la misma fe todos los tiempos, en todas partes, a lo largo del tiempo. Y por esa misma razón, como no se ha acomodado a diferentes cosas, hoy en día, de hecho, es común que se le critica que porque está obsoleta, que porque debería modernizarse, por muchas cosas así. Pero es que la fe y las verdades que nos revela Dios, pues esas no cambian y no podemos cambiarlas. Pero bueno, de eso ya hemos hablado en otros. Entonces el tema es que este estilo de Jesús para ir no imponiendo, no venciendo, sino convenciendo de su fe, es un legado que nos deja a nosotros, ¿no? Y es un elemento que nosotros recibimos para poderlo llevar a todos los lugares. Y de ahí la importancia de que nosotros, pues sí tengamos ese derecho de poder practicar nuestra fe de forma pública. Esto obviamente sí que nos implica, por más que nosotros digamos, sí, la religión católica es la fe verdadera, no significa que en algunos lugares, por ser mayoría, esta mayoría aplaste a los demás, sino que tenemos que ser respetuosos. Hay que entender claramente que Dios mismo ha infundido, digamos que diferentes anhelos de esta eternidad en los hombres a través de diferentes religiones, porque todas las religiones tienen algún elemento que es verdadero y esos anhelos que están en el corazón de las personas, porque nace de un corazón sincero, ¿no? Nace de unas ganas reales de quererse vincular con nuestro creador. Sin embargo, digamos que lo que hace diferente nuestra religión de otras religiones es que fuimos, digamos que herederos de la revelación. Era muy difícil, bueno, ya estaremos hablando acerca de esto, pero es que sí es importante que consideremos que nosotros estamos aquí porque he sido el resultado de un proceso continuo, de una revelación constante que Dios ha tenido con nosotros para llegar a este punto. Otras personas seguramente me dirán, pero ¿qué sucede con personas que profesan otra religión y que jamás conocieron esta religión católica? ¿Por eso se ven al infierno? Por supuesto que no, o sea, la bondad de Dios es infinita. Hay mucha gente que de corazón tiene comportamientos rectos y actúa como consecuencia, ¿no? Lo que sucede es que cuando estamos y hemos conocido esta religión católica, entonces podemos acceder a la revelación total que el Hijo de Dios nos transmitió. Malo sería, y eso sí sería malo, que alguien que habiendo conocido esta verdad absoluta, la negara, la rechazara. Ahí esa es otra historia, ¿no? Pero bueno, sigamos avanzando con lo que nos dice nuestro catecismo. Nos dice, un punto muy importante, que cuando hablamos de libertad religiosa,
que por cierto, dicho sea de paso, no es lo mismo. Generalmente estos países que profesan o que mayoritariamente profesan esta religión cristiana, la forma de la gran tolerancia para que tienen con otras religiones no se parece a la que reciben a su vez, ¿no? A lo mejor esos países que tienen una mayoría musulmana, por ejemplo, no son tan tolerantes con las personas que profesan una religión diferente. Habrá diferentes países, habrá diferentes sensibilidades, pero por ejemplo, es claro y conocido que en Arabia Saudita, por ejemplo, está prohibido la construcción de una iglesia católica, ¿no? Cristiana. Está prohibido porque solamente puede darse cabida a mezquitas, ¿no? Sin embargo, en los países que se profesa pues esta cultura cristiana, judeocristiana, pues no pasa nada si en esos países se construye una mezquita. Esa mezquita es respetada en general, ¿no? Es respetada y se acepta la práctica de otros cultos, ¿no? Sin embargo, cuando ya sea que vemos unos países de esta mayoría de una fe diferente, o bien que sean de estos países, digamos, occidentales, pero que hemos visto que a veces esta sociedad o los gobiernos como que tienen una intención de estar imponiendo la forma de ver ellos la vida en los demás. Entonces, esa forma de tratar de imponer a los demás es también importante que nosotros consideremos que existe y es también un derecho que tenemos de la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Es cuando yo, con mis rectos principios y valores, me opongo a que me traten de imponer una verdad, que me traten de imponer una práctica en la cual yo estoy claramente en contra. Y ahí a lo mejor podemos hablar de diferentes casos. Alguien puede decir, oye, pero ¿puedo ejercitar la objeción de conciencia, por ejemplo, en el ejército? Que unas personas se enlistan en el ejército para matar a otras personas. Bueno, alguien puede practicar la objeción de conciencia, por ejemplo, en ese caso, y a lo mejor, si bien es cierto que que al practicar esa objeción de conciencia, pues no, digamos que no contribuimos con la seguridad y la protección de todo un país, a lo mejor en esa objeción de conciencia se puede cambiar unas cosas por otras. A lo mejor yo puedo decir, ah, bueno, yo sí estoy comprometido con la seguridad de mi país, pero no estoy de acuerdo con portar un fusil y irme a la guerra, pero a lo mejor eso lo puedo cambiar por otro tipo de servicios que hacen falta ahí en ese caso, ¿no? Hay otro tipo de objeciones donde alguien puede decir, ah, bueno, es que resulta que si imaginemos, bueno, todos vimos el caso de la pandemia que vivimos y muchos se nos decía, oye, es que si no te vacunas, a lo mejor tú estás poniendo en riesgo al que está al lado de ti. Entonces, a lo mejor ya no lo hacemos nosotros por nosotros, sino por no poner en riesgo a otras personas. A lo mejor en ese caso, la objeción de conciencia sería un poco cuestionable. Porque claro, nosotros todos vivimos ahí, conocemos de personas que decidieron no vacunarse por diferentes ideas que ellos tenían, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que cuando nosotros, digamos que invocamos esa objeción de conciencia, tenemos que tener cuidado de no dañar a su vez a otras personas, ¿no? Y bueno, el caso más claro, quizá tal vez más común en la actualidad, es cuando vemos nosotros que los gobiernos en diferentes países se han empeñado una y otra ocasión por tratar de llamarle derechos a lo que no lo es. Tengo en la cabeza el caso del derecho del aborto, ¿no? De las mujeres, el derecho a decidir por su cuerpo. Ellas podrán decir lo que quieran de su cuerpo, pero no de otro cuerpo que es ajeno a ellos, como puede ser su bebé. Entonces ahí un médico, pues claramente puede ejercitar y hacer y clamar a su objeción de conciencia en sentido de que no está de acuerdo en practicar un aborto, ¿no? Entonces ahí sí que es plenamente válido y permitido. Es decir, es que yo fui educado y fui formado para salvar vidas, no para quitar. Entonces, ese es uno de esos ejemplos de la objeción de conciencia. Pero bueno, seguimos avanzando y ahora que ya hemos hablado mucho acerca de este primer mandamiento, pues nos vuelve a recordar el catecismo. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Y este título, sin lugar a dudas, nos evoca
a todos esos pecados que nosotros podemos pensar que son pecados en contra del primer mandamiento. Entonces, de ese tipo de pecados podemos identificar quizá tal vez dos extremos, ¿no? Aquellos que es como una religiosidad en exceso y el otro extremo que es un exceso en, más bien, un defecto en la religiosidad. Los dos puntos. Cuando hablamos de la religiosidad en exceso, es porque nos estamos refiriendo más a la superstición, ¿no? O sea, ese tipo de cosas donde le estamos confiriendo un peso mucho más fuerte a algo de lo que en la realidad lo tiene. Y en defecto es cuando negamos definitivamente el vínculo divino, ¿no? El vínculo para con Dios. Entonces, ahora los vamos a ir analizando. Por ejemplo, cuando hablamos de esos pecados por el exceso de religiosidad, pues el catecismo nos propone 3 puntos, que es la superstición, la idolatría y la adivinación imagen, ¿no? Y después hablaremos de 2 que tienen que ver con el religiosidad en defecto, el otro extremo. ¿Qué es la superstición? Bueno, pues nos dice el catecismo que la superstición es la desviación de un sentimiento religioso y de las prácticas que imponen, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues a veces nosotros, pues, nos habla de diferentes casos. Imaginemos que tenemos un sacramental como el agua bendita. Entonces, alguien puede, en ese exceso, la superstición se da en el caso de un sacramental como el agua bendita, por ejemplo, cuando alguien le confiere propiedades a algo, inclusive un sacramental, que no las tiene, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, es que tengo agua bendita en mi casa y por ese hecho estoy protegido contra todos los demonios. O sea, no es lo que yo haga o deje de hacer, sino que yo le estoy confiriendo a la existencia de una botella con agua bendita el poder estar a salvo acerca de los peligros que yo pueda estar utilizando. Alguien también puede decir, es que tengo un rosario, este rosario en particular es mi rosario, ¿no? Porque fue bendecido por el Papa, ¿no? O fue tocado por el manto de la Virgen de Guadalupe, o lo que sea, ¿no? Entonces, por esa razón, este rosario en particular tiene unos poderes súper especiales, ¿no? Estamos cayendo en el caso de la porque de alguna forma le estamos quitando a Dios el valor y la posición que Él de verdad tiene, ¿no? Estamos confiriéndole propiedades mágicas a algo que es una criatura, ¿no? Estamos poniendo imágenes de cosas que no lo tienen. Yo recuerdo mucho cuando yo era pequeño, pues mi abuela era tremendamente supersticiosa. Y cuando venían los problemas graves o mi papá tenía problemas en su trabajo, era común, ella tenía una estampita de San Ramón, ¿no? Y entonces le ponían un chicle en la boca para que no hablara, ¿no? Entonces, al ponerle el chicle en la boca, ella estaba asumiendo, ellos estaban asumiendo que por esa razón no iba a pasar ese hecho, ¿no? Eso es lo que hablamos, que son como cosas mágicas que estarían pasando. Esa es la superstición. Conferirle propiedades a cosas, a objetos que no lo tienen. Porque de alguna forma, como digo, de esa manera es que no es Dios el que me va a ayudar o en quien yo me confío libremente para que se haga su providencia, sino yo le estoy confiriendo a ese objeto, esa estampita, esa imagen, una propiedad a esa en particular que no lo tiene, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado también pon a San Antonio de cabeza para que te consiga el novio, la esposa, lo que sea, ¿no? Entonces, es el mismo caso. Lo mejor para no caer y evitar caer en la superstición es siempre tener presente que estoy en tus manos, Señor, y me abandono a ti completamente. O sea, mejor confiar en Él porque le estamos dando su papel que realmente tiene. Ese es el caso de la superstición. El otro caso es la idolatría, ¿no? En el primer mandamiento condena claramente la idolatría y exige no creer en otros dioses más que en el Dios verdadero. Nos recuerda la importancia de rechazar otros ídolos. Y tenemos muchísimos ídolos, ¿eh? Alguien puede pues crear como el ídolo del dinero, ¿no? El poder, la fascinación, los amuletos, ¿no? La idolatría básicamente consiste en divinizar algo que no es Dios.
Y muchas de las veces, quizá tal vez cuando hablamos de esto, queridos hermanos, puede ser que ni siquiera nos demos cuenta, ¿no? Puede ser que alguien idolatra, por ejemplo, el dinero y no se ha dado cuenta, ¿no? Sino que quizá tal vez lo esconde con que yo tengo que trabajar, trabajar, trabajar para llevar y para proteger a mi familia y llevarle lo necesario. Pues sí, pero por pensar en solamente el dinero, a lo mejor te dejas tu salud, a lo mejor pierdes a tu familia porque te hace falta, tú le haces falta, entonces te necesita a ti, no el dinero, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas, como que le damos un exceso de importancia a las cosas que no lo tienen, ¿no? Anteriormente yo me acuerdo que la gente decía, no, pues es que el dinero no es lo realmente importante, lo importante es el amor, ¿no? Y no importa que yo no tenga dinero, pero esa realidad, esos valores cada vez que pasa el tiempo, se han ido transformando en nuestra sociedad, ¿no? Al grado de que hoy en día sí que caemos en esa reverencia a cosas que no lo tienen, a personas que tienen mucho dinero y decimos, no, es que esta persona es muy importante, pero es importante porque tiene dinero solamente, ¿no? Y entonces es ahí donde le estamos robando el papel que realmente tiene Dios en las cosas. Él es el importante, no es el Dios dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, como digo, el dinero también puede hablar de la sensualidad, de las pasiones, de aquellas cosas que no nos dejan, sin las cuales no podemos, o sea, creemos que no podemos vivir y estamos agarrados y anclados, ¿no? De hecho, nos dice muchas de las veces la práctica de la religión, nos dicen que es muy importante que nosotros, lo comentábamos la vez pasada, que a veces el sacrificio es algo muy importante, la mortificación. O sea, el hecho de que yo sepa que estoy enganchado a algo, pues renunciar voluntariamente a ese algo es una manera en que yo voy educando mi propio, pues el estar yo, pues entrenando mi voluntad, ¿no? Hacia las cosas que sean de Dios, ¿no? Entonces, pues nos dice bueno, también es muy importante tener claro que, como yo decía, a veces no nos damos cuenta de que estamos cayendo en esa, pues, idolatría, ¿no? Porque ese ir dependiendo de ese ídolo a veces llega a ser muy sutil. Y no nos extrañe, queridos hermanos, porque ya decía yo al principio que el pueblo de Israel, por ejemplo, necesitó de la revelación para poder llegar a la conclusión de que Dios era Dios, ¿no? El Dios único. Que recordemos que en aquel tiempo pues había como mucho politeísmo, ¿no? Muchos dioses y la mayoría, la corriente de opinión mayoritaria de las sociedades de aquel tiempo, cuando los primeros años el pueblo de Israel era caer en esa idolatría. Entonces, pues ellos no eran capaces de ver que lo único verdadero era lo que tenía que ver con este Dios único, ¿no? Entonces, por esa razón es que ellos, y está claro, que nosotros, por nosotros mismos, es fácil que caigamos en la idolatría. Y ejemplos de estos, pues, podemos ver muchísimos. Ya les hablé del dinero, pero en el pasado no es de extrañar en aquel pueblo de Israel que al principio caía y volvía a seguir siendo de Dios y le reprochaba constantemente, ¿por qué nos sacaste del desierto para traernos aquí y morirnos de sed? Pues Dios les daba agua. ¿Por qué nada más a tantito que se descuidaba Abraham y subió al monte para las tablas de la ley, regresó y ya las personas se habían hecho un carnero de oro, ¿no? Pues, en fin, se habían inventado un Dios. Entonces, es cierto que el ser humano siempre tiene esa intención, pero solamente cuando nosotros realmente buscamos la verdad es cuando podemos encontrar esta respuesta. El tercer punto de esta religiosidad en exceso es la adivinación y magia. Y de aquí nos habla varias cosas el catecismo. Por ejemplo, nos dice que en la actitud cristiana justa consiste realmente siempre en entregarse a las manos de la providencia de Dios y en lo que se refiere al futuro, abandonar cualquier curiosidad malsana al respecto. A la adivinación y la magia muchas de las veces están llevadas o están dirigidas a tratar de adivinar cuál es el futuro que nos prepara, qué es lo que nosotros queremos hacer. Y entonces
tenemos que tener en cuenta que el tiempo, o sea, lo que va a ser el futuro, el tiempo no está en nuestras manos. Y tratar de empecinarnos en qué va a ser el futuro y tratar de adivinar qué va a ser, pues mucha gente recurre a muchas cosas que para empezar muchas de las veces son fraudes, ¿no? En adivinos, en tratar de decirte la verdad. A mí, la verdad es que muchas veces me da risa esos programas a veces de televisión donde uno llama y dice, oye, tengo un problema, y entonces dice, a ver, cuéntame, no, pues es que quiero saber qué va a ser el futuro de mi hija, yo no sé si el chico con el que está saliendo le conviene o no le conviene, y entonces la persona que le está escuchando, pues nada más con escuchar dos o tres cosas, ya sabe por dónde van las cosas, y le engaña para hacerle creer que las cosas van en este sentido o van en aquel sentido, y mientras, como el cobro va siendo por el tiempo de la llamada telefónica, pues la persona que está atendiendo, pues va cobrando. Entonces, en la mayoría, si bien es cierto, en la mayoría de las ocasiones esto es fraude, es importante que nosotros no vivamos obsesionados por tratar de desvelar qué es lo que el futuro sucede. Que Dios sabe el futuro, claro, Dios sabe el futuro, el pasado y el presente. El tiempo es una creación de Dios. Dios, yo me imagino que Él no ve las cosas ni en el futuro, ni en pasado, ni en presente, sino Él, como que para Él todo es presente, todo es al mismo tiempo. No hay que olvidar que el tiempo es creación de Dios, ¿no? Entonces, por esa razón, el que nosotros intentemos estar buscando y rascando qué va a ser de mi vida en el futuro, de alguna forma es como tratar de ponernos en el lugar de Dios y no nos compete esa actividad, que sea lo que Dios quiera. Entreguémonos realmente a la caridad, a lo que Dios tenga, a la providencia de Él, a lo que Él tenga de parado para nosotros. Entonces, eso con la parte de la adivinación. La magia, bueno, pues, ¿qué les digo? Muchas de las veces lo mismo. O sea, muchas de las veces cuando alguien hace magia, pues se está realmente refiriendo a trucos, ¿no? Trucos que no son reales, pero que nos hacen creer que son reales. Pero esto también puede dar origen a una práctica insana de que nos obsesionemos con la magia y estar buscando cosas, porque en una de esas abrimos una puerta, pues indebidamente, ¿no? Y podemos encontrarnos lo que no queremos encontrarnos, ¿no? Y que pueda ser el demonio mismo, que también se puede disfrazar de cosas así sobrenaturales. Entonces, o sea, por ejemplo, ¿cuántas veces no escuchamos en la práctica de cosas como la misma Ouija, como cosas que nosotros en las que nos podemos meter y luego no sabemos cómo salirnos, ¿no? Nos dice el catecismo que nosotros, más que preocuparnos por lo que va a ser el futuro, ocupémonos, ¿no? Ocupémonos del futuro, es decir, ocúpate en vez de preocuparte y deja que Dios haga, que Dios sea Dios, ¿no? Y que Él, pues nos lleve a donde Él quiera llevarnos. Nosotros sí debemos de cumplir con lo que decíamos al principio, esa obligación de tratar de buscar la verdad, ¿no? Y pues nos alejemos de ese tipo de prácticas, porque pues en una de esas, como digo yo, de hecho, yo conocí una persona pues, vamos, que era bruja, ¿no? Y que en alguna ocasión llegábamos a alguna reunión familiar y nos decía, pues fulano, un pariente que tú tienes, resulta que estuve hablando con él ayer y me dijo que está muy bien, ¿eh? Entonces, uno se queda asombrado, ¿no? Entonces, conviene mucho, por más que nosotros hayamos estimado mucho a esa persona, no dar no dar espacio para escuchar a esas personas y no dar cabida ni pie para meternos y envolvernos en esas cosas, porque ya digo yo, nosotros como cristianos estamos convencidos que no está permitido comunicarnos con los muertos. Entonces, cualquier cosa que llegue a algo similar, cuidado, porque a lo mejor, en el mejor y más común de los casos, es una estafa, pero también podría ser el maligno que nos puede estar engañando para llevarnos a su lugar. Bueno, nos pone en esta misma práctica de adivinar el futuro o hacer magia, además. El catecismo también nos habla de otros ejemplos, ¿no? Ejemplos como los horóscopos, la astrología, la quiromancia, que es el leer la mano, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el utilizar mediums, pues, como yo decía yo, en fin, todo esto como que encierra la voluntad
de poder de nosotros sobre la realidad, tratar de dominar la realidad, ¿no? Y pues como que tener la protección de poderes ocultos. Tristemente, yo recuerdo, por ejemplo, que en mi país de origen, en México, pues el culto a la Santa Muerte ha crecido como espuma de cerveza, ¿no? Alguna ocasión yo recuerdo andando en algunas calles del centro histórico de la Ciudad de México, vi un grupo de personas que llevaban a pues, como una virgen, ¿no? Entonces yo de reojo los vi y estaba seguro que era la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, cuando ya la vi más de cerca, pues me di cuenta que era la Santa Muerte, ¿no? Entonces, pues ese tipo de prácticas son de las que tenemos que huir, ¿no? Porque eso pues no va a algo bueno. Peor aún, cuando ese tipo de prácticas de a la Santa Muerte, ese tipo de cosas, las utilizamos para causarle o desearle el mal a otra persona, porque ahí sí ya estamos claramente actuando pues mal, ¿no? Entonces hay que cuidarnos de eso también, porque hay gente que no solamente quiere adivinar el futuro, sino a veces el que alguien de vengarse de alguien y hacerle un mal a alguien, un hechizo, un lo que sea, ¿no? Yo me acuerdo que también de las últimas veces que fui a México, me llama mucho la atención muchos anuncios que había en muchos lugares no me acuerdo cómo le llamaban, como el hacer un amarre o el hacer no me acuerdo cómo le llamaban, que consistía en hacer un trabajito a la persona con la que yo quería tener una relación y que nunca me dejara, ¿no? Que siempre estuviera conmigo. Ser amarres, creo que se llama. Entonces, pues eso puede llegar a ser como muy vistoso, pero encierra un gran peligro para nuestra salud espiritual. Entonces, son de las cosas en las que tenemos que tener mucho cuidado. Y ya digo, en el fondo, quizá tal vez solamente lo que refleja es nuestro deseo de controlar las cosas, de controlar el futuro, de controlar lo que nos pasa, porque en ese caso es cuando nosotros como que de alguna forma estamos quitando a Dios y nos queremos poner nosotros en el lugar de Él para que seamos nosotros los que controlemos lo que nos está sucediendo. Bueno, pues más ejemplos que nos pone el catecismo son las suertes, los sortilegios, en fin, una revoltura es también luego común cuando alguien combina cosas que tienen una base científica con cosas que no lo tienen. Eso también hay que huir de eso, ¿no? Yo recuerdo inclusive a algunos parientes que me decían, pues es que beber agua es algo muy bueno. Yo decía, pues sí, ¿no? Pero luego eso lo combinaban con decir, mira, pero beber agua de esta jarra que es cristalina, que es de cristal y en tono azul, es que por la combinación de los rayos que cuando llega y toca el cristal azul lo convierte en algo medicinal, entonces si bebes de esta agua, entonces te vas a sanar de las dolencias que tú tienes. Pues no, ¿no? O sea, eso es como igualmente tratar de controlar y modificar nosotros las cosas. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es pedir a Dios lo que es bueno para nosotros y pedirle que seamos capaces de pedir lo que Él quiere para nosotros. Eso es la actitud correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues igual nos sigue hablando el catecismo de que más casos como estos, pues ya decía yo, como el caso de la hechicería o el espiritismo, ¿no? Entonces, cargar amuletos y cosas similares. Todo esto consiste en ese exceso de religión. Es quitarle el lugar a Dios para dárselo a algo que de sí mismo no lo tiene. Dar como una importancia sobrenatural a algo que es creado, ¿no? A una criatura, ¿no? Y luego nos habla el mismo catecismo de dos, que son actitudes que son del lado opuesto, de irreligión, ¿no? Entonces nos dice que la irreligión consiste básicamente en tentar a Dios, ¿no? Con palabras, con obras, y nos habla del sacrilegio y la simonía. Ahora vamos a hablar de eso. Pero cuando hablamos de tentar a Dios, ya sea con palabras o con obras, pues lo que nos viene a la cabeza es el clásico chantaje, ¿no? Cuando a veces decimos, Dios, mira, te voy a poner a prueba, porque si tú eres muy bueno, pues, a ver, concédeme esto y te prometo aquello, ¿no? De eso también estuvimos hablando mucho la catequesis anterior. Pero es que es muy común, ¿no? En nuestros ambientes. Si tú me das esto, yo te doy aquello. O inclusive algunos que se enojan, ¿no?
y dicen, es que tú no eres Dios, porque si fueras Dios, entonces no permitirías esto. Si fueras Dios, una de dos, o no eres bueno, porque está pasando esto malo, o bien no eres todopoderoso porque no puedes controlar las cosas. Entonces, como que nosotros estamos obligando que Dios actúe y se manifieste de alguna forma en concreto, ¿no? El caso de esas tentaciones de poner a Dios a prueba, pues lo tenemos en las tentaciones que el demonio hizo a Jesús, ¿no? Donde siempre como que decían, si tú eres Dios, haz esto, tú haz aquello, como que Él le ordena a Dios cómo tiene que actuar. Y eso, pues evidentemente es la actitud equivocada que tenemos que asumir. Hay que dejar a Dios, que Dios sea Dios. Y nosotros somos criatura y sintamos ese temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es, primero, reconocer la enormidad de tener un Dios todopoderoso y después el que nosotros tengamos miedo a no ser capaces de reconocer esa maravilla tan enorme que es Dios y Dios tenerlo en nuestro corazón. Ese es el temor de Dios, ¿no? Entonces, pues por esa razón es que cuando algunos dicen, oye, pues es que Dios, o no es único, o no es bueno, o no es todopoderoso. Entonces, de alguna forma, es como que nosotros estamos queriendo cumplir un capricho. Es un capricho de, es que las cosas tienen que ser como yo las digo, ¿no? Entonces, pues otra vez, como en otros casos hemos dicho, es importante confiar en la providencia de Dios y reconocer que Dios sabe más, Él sabe más. De forma tal que a veces cuando nosotros nos encontramos con una situación que realmente pues, nos supera o que nos hace sentir muy tristes, una enfermedad, el fallecimiento de alguien cercano, algo así, pues es válido que uno diga, ah, no entiendo tus caminos, Señor. No entiendo por qué me mandas esto. No entiendo por qué aquello me está sucediendo. ¿Sabes qué? Soy una persona limitada. No lo entiendo. No lo entiendo, pero como no lo entiendo, pues mejor yo sé que tú sabes más y me abandono a ti, a lo que tú digas. Nos habla de, en concreto, el catecismo del sacrilegio. ¿Qué es el sacrilegio? El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares sagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, que sería gravísimo, ¿no? Pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente. O sea, eso es el sacrilegio, es eso, que nosotros por ejemplo, que obliguemos a que un sacerdote forzosamente tenga relaciones sexuales con una persona, que alguien injure a Dios, que utilicemos la hostia sagrada, la comunión para sacar de nuestra boca y utilizar y hacer ritos satánicos. Ese tipo de cosas, no respetar algo que está creado de por sí mismo para dar gloria a Dios, no respetarlo, por ejemplo, el altar, una iglesia, ese tipo de cosas de darle culto o respetar aquello que ha sido pensado y hecho para Dios mismo. Hay que pensar que nosotros estamos hechos y fuimos llamados para vivir y tener intimidad con Dios. Y en esa relación, nosotros somos libres, somos hijos libres para ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, por esa razón es que siendo libres tenemos que tener ese temor a Dios, que es lo que ya antes yo comentaba. Entonces, y luego finalmente nos habla de la simonía. ¿Qué es la simonía? Bueno, la simonía refiere a aquel pasaje evangélico, los Hechos, donde Simón el Mago se maravillaba de la fuerza y poder que tenía el que los apóstoles le imponían las manos a las personas y muchas veces sanaban. Entonces, cuando él veía que eso se daba, él quiso comprar esos poderes que ellos tenían y les ofreció dinero para tener eso y para lucrarse con ello, ¿no? Entonces, la simonía está prohibida y está atacada por Dios, ¿no? Es una falta también de religiosidad porque la gente trata de lucrarse con cosas y actitudes o ritos que son de por sí divinos, ¿no? Entonces, por esa razón es que, como decía Jesús, gratis lo recibiste
y gratis lo debes de dar, ¿no? No se refiere, o sea, a veces hemos encontrado que a veces alguna ceremonia o algo así en alguna iglesia, pues piden algún donativo, algún algo, ¿no? Pero esto no es, no hay que verlo como que lo que están haciendo esos curas es que están cobrando por sus servicios, porque no es eso, sino están buscando la forma de contribuir al bienestar y al sostenimiento de la iglesia. Es muy diferente, ¿eh? Por los sacramentos no se puede cobrar, no es válido cobrarlo, porque entonces sería caer en un pecado de simonía, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son esos pecados que nos habla hasta aquí nuestro, ¿vale? Queridos hermanos, hasta ahí concluimos nuestra catequesis el día de hoy. Todavía nos queda seguir hablando del primer mandamiento y a partir de ahora, pues como siempre hacemos, abierto a sus dudas, inquietudes, preguntas, lo que ustedes quieran hacer, ¿vale? Muchas gracias.